Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 3. En los dos capítulos anteriores hablamos de respirar, de estar presente y de darnos permiso para sentir. Espero que ya hayan utilizado las técnicas de respiración, de presencia plena y que hayan podido escribir su carta, aunque no la entregaran, para liberar toda esa energía y emociones acumuladas, para desenredar ese hilo mental y que nos ayude a ver las cosas de manera diferente. Ahora vamos a hablar hoy de algo muy importante que a veces todos ponemos en segundo lugar cuando vivimos un trauma o un momento tan fuerte como fue el terremoto, y es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es algo que a veces ignoramos un poco y nos quedamos en la mente, y es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta porque el cuerpo se queda con las emociones que se graban en momentos traumáticos. Así que no me refiero solamente al cuerpo que se mueve en automático mientras estamos pendientes de las noticias, de lo que pasa en un lado, en el otro, de lo que se encontró, de lo que no se encontró, etc. Me refiero más a este cuerpo que lleva 15 días o más de 15 días operando en modo supervivencia y que en algún momento esa tensión del cuerpo va a pasar factura. Soy Vero, soy neurocoach de mentalidad y transformación personal y hoy les quiero dar un protocolo basado en la neurociencia sobre cómo ayudar al cuerpo después de vivir un trauma como el que vivimos los venezolanos, tanto en territorio, que es diferente obviamente a las personas que lo vivimos fuera y que vivimos situaciones muy complejas alrededor de las noticias, de la incertidumbre, etc. Quiero decirte que esto no es solamente teoría, esto es algo que realmente funciona, es biológico, y te voy a pedir que te des la oportunidad de ponerlo en práctica los próximos días y verás los resultados. Ahora hay una frase de la psiquiatra española Marian Rojas Estapé que me encantaría compartir contigo porque es perfecta para este momento. Ella dice que el cuerpo es el diario del alma y todo lo que no procesamos emocionalmente termina escribiéndose de alguna forma en nuestro cuerpo, grabándose como tensión, como enfermedad o como agotamiento. Y eso es exactamente lo que probablemente muchos estén viviendo ahora, tanto en Venezuela como en otros lugares, con más de 15 días de cortisol elevado, de sueño fragmentado como consecuencia de esto, de pantallas en la madrugada y de dar sin recibir esos momentos de pausa o de calma. También el neurocientífico autor del libro Sanar el Trauma explica en ese libro que cuando el cuerpo entra en este modo supervivencia no puede completar el ciclo de respuesta. Y entonces la energía del trauma queda como atrapada dentro de nuestro cuerpo y eso lo convierte en una tensión crónica que nos lleva a el insomnio y hipervigilancia, etc., ¿no? Y también te quiero compartir una conclusión importante que sacó el autor del libro El cuerpo lleva la cuenta sobre el trauma, y dice que el trauma no se cura solo hablando de él o entendiéndolo a nivel mental, sino que el cuerpo también tiene que sanar, y muchas veces por ahí es donde tenemos que empezar, porque si no cuidamos nuestro cuerpo ahora, todo lo demás, o sea, el procesamiento emocional, la toma de decisiones, incluso la capacidad de reconstruirnos y reconstruir el entorno, se vuelve mucho más complejo y más difícil. Así que el cuerpo no es un tema secundario en esto, sino es la base de todo. Y como me gusta dar herramientas que sean sencillas, prácticas y fáciles de recordar, les tengo 4 pilares que son claves o que yo considero claves según la neurociencia y según varios autores que se los voy a dejar en la descripción. Estos 4 pilares que nos pueden ayudar a que el cuerpo vuelva a funcionar de la mejor manera posible dadas las circunstancias, ¿ok? El primer pilar es el sueño. Yo le llamo tener un sueño reparador, porque el sueño no es un lujo, sino que es una medicina que nos repara el cuerpo. El insomnio post-trauma es una respuesta frecuente después de un desastre por todo el cortisol y lo que ya conversamos. Y un neurocientífico de Berkeley, que es autor del libro ¿Por qué dormimos?, que les recomiendo muchísimo ese libro, que se lo lean, documenta que solamente 2 noches de sueño interrumpido deterioran la memoria emocional, el sistema inmune y también la regulación del estado de ánimo de cada persona, de cómo se siente, de cómo vive. El sueño es cuando el cerebro procesa y archiva las emociones del día. Hay una parte del sueño que es la última, y eso también lo menciona Marian Rojas Estapé, las últimas 2 horas de sueño de 8 horas, o sea, de la hora 6 a la hora 8, el sistema linfático
hace la limpieza de la basura que hay en el cerebro, las cosas que ya no nos funcionan. Entonces es indispensable el sueño para nuestra vida. Entonces, ¿qué sí podemos hacer hoy? Regálate la posibilidad de establecer un horario fijo para acostarte, aunque sea en un refugio, en donde estés, si es en tu cama, si es en el espacio que te asignaron, si consigues ese espacio, porque la regularidad le va a decir al sistema nervioso que ya hay un orden. Por eso volver a la rutina o crear una propia rutina, independientemente de donde estemos, es algo que nos va a ayudar a retomar. Antes de dormir, practica la respiración 478 que te regalé en el capítulo 1, pero no por ninguna razón te metas a ver noticias justamente antes. Es un protocolo que debes establecer tú para tu salud y tus beneficios. Nadie te va a vigilar eso, pero es algo que te ayuda muchísimo a desconectarte del cortisol que hay en las redes sociales, sobre todo con este tema. En caso de que te despiertes en la madrugada, podrías pararte, hidratarte, que es importante, y escribir o en tu celular o en algún lugar o decir en voz alta 2 frases que expresen eso que estás sintiendo. Y al externalizar lo que estás sintiendo, eso reduce de cierta forma, o sea, el cerebro como que se entera y reduce esa activación. Me encanta 2 cosas para este caso. Construir una frase que transforme la energía, como si estoy preocupada porque tengo miedo de que haya réplicas, puedo construir una frase que diga: yo en este lugar estoy seguro y mientras yo duermo solo hay paz, decretando lo contrario, ¿ok? Para poder dormirnos, conciliar el sueño y ganar esa paz. Porque independientemente de lo que suceda, cuando nosotros conectamos con la paz es que podemos avanzar. Y recordamos que en este caso es solamente un paso a la vez. Ahora, hay aliados naturales que pueden ser algunos aceites esenciales o algunas cositas naturales que muchos conocen por allí, que no quiero recomendar específicamente ninguna, pero creo que ya hay personas que tienen sus protocolos que saben que les funciona. Entonces creo que las cosas más naturales que siempre son relajantes, tiene que ver con la lavanda, tiene que ver con cositas que son naturales y que pueden ayudar. También hay cosas como el magnesio, que he escuchado que también ayuda, o algunas otras hierbas naturales que pueden ayudar. Ahora vamos con el pilar 2, que es la alimentación. Porque tu cuerpo, tu cerebro y tu funcionamiento necesita esa energía. Entonces, en este caso también Marian Rojas habla del eje intestino-cerebro, ¿no? Y hay muchos artículos y muchos estudios de cómo el intestino es el segundo cerebro porque tiene neuronas también. Entonces, el 90% de la serotonina, que es esta química del cuerpo que se produce para regularnos, se produce en el intestino. Entonces, lo que comes impacta directamente tu estado emocional y tu resiliencia. Y yo, como neurocoach, te diría lo que comes y cómo lo comes. O sea, la intención con la que lo comes es muy importante. Es comer por hambre, comer por recuperar energía y no comer por ansiedad o por estrés. Creo que eso es clave. Para mis sesiones siempre trabajo con eso. ¿Qué puedes hacer hoy al respecto? Buscar tener 3 comidas al día, si se puede con horario porque retomas la rutina, pero es muy probable que no, en algunos casos no se pueda hacer eso. Y es tratar de buscar una cadencia o un ritmo en la alimentación, dadas las condiciones, por supuesto. Quizá no comidas perfectas, pero lo que sea posible dentro de lo que se tenga disponible, porque el horario importa mucho más que la cantidad, porque esa cadencia y ese ritmo ayuda a que el cuerpo retome nuevamente el funcionamiento y no guarde comida o cosas para guardar energía por el mismo estado de alerta. Por supuesto, tomar agua diariamente, mantenerse hidratado, recomiendan 2 litros, cada quien sabe lo que necesita, escuchar a su cuerpo, pero si no te da sed, sí regálate tomarte unos cuantos vasos de agua en la medida de lo posible, porque el estrés deshidrata y el cerebro interpreta la deshidratación también como una amenaza. Entonces, si queremos bajar el nivel de amenaza, necesitamos hacer varias cosas para sentirnos seguros, pero también desactivar todo aquello que amenaza. Reducir, por supuesto, el azúcar y la cafeína en exceso porque van a elevar el cortisol de alguna forma. Entonces queremos ir cerrando las partes, que yo sé que nuestro cafecito mañanero es importante, pero bueno, podemos hacerlo con un poco más de conciencia. Yo creo que un café
es importante, ayuda, nos despierta, pero 5 ya nos puede llevar a la ansiedad y a otras emociones que no queremos invocar, ¿no? Los aliados del sistema nervioso para este caso son el plátano, o como le decimos nosotros, el cambur, las nueces, huevo, aguacate, avena, que de alguna forma nos dan energía, la energía que necesitamos. Esto, por supuesto, asesorados con nutricionistas o lo que convenga, lo que sea necesario para el momento, pero es importante que sepamos que la alimentación es clave, eso ya lo sabemos y no podemos dejarlo de lado. Sé que bajo algunas condiciones no es viable esto, pero para las personas que están fuera del país o para las personas que, aunque vivieron el susto, no están comprometidas completamente, sí pueden recuperar la cadencia en la alimentación y el ritmo, y eso les va a ayudar mucho. Vamos ahora al pilar número 3, que sería clave. Es súper importante el movimiento, porque necesitamos que nuestro cuerpo se mueva y la energía se libere. El ciclo completo del trauma necesita reparar también los músculos que nos ayudan a defendernos o a descargar todo lo que se generó en la tensión dada el cortisol y dadas las circunstancias que vivimos. Entonces el movimiento va a reducir el cortisol, va a aumentar un factor que es importante, también Marian Rojas lo menciona mucho y yo lo utilizo mucho en mis sesiones para activar la energía, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es algo complejo de entender, pero bueno, es una proteína que repara las conexiones neuronales y eso se activa con el movimiento. Entonces es indispensable porque activa la serotonina, las endorfinas. Esto no es simplemente motivación y hacer ejercicio para moverse, es bioquímica. ¿Qué puedes hacer hoy? Puedes dedicar unos 15 o 20 minutos al día a caminar al aire libre, quizá con la vista del horizonte, los que puedan, la vista del Ávila, que es muy bonita, y de alguna forma sacudir el cuerpo literalmente para levantar los hombros, levantarlos y bajarlos, agitar las manos y movernos un poquito más. 5 minutos de estiramiento entre esta parte que nosotros tensamos mucho puede desalojar mucho los efectos del trauma en nuestro cuerpo. Y finalmente, el cuarto pilar es la información o la sobredosis de información. Hay una tendencia a decir infoxicación, que es que a veces tenemos tanta información que nos intoxicamos. Entonces, esta infoxicación hace que el cerebro no distinga entre vivir el evento o verlo repetidas veces. Es como seguimos en el cortisol sostenido al seguir viendo esos casos que, aunque no tenemos nada que ver con ellos, los seguimos viendo a ver si se salvó, a ver si se recuperó, a ver si lo encontraron, y esto nos mantiene en esta red de cortisol constante que cada vez que vemos esas imágenes, bueno, nuestro sistema nervioso otra vez se activa y nos hace sentir que estamos viviendo otra vez como si fuera la primera vez el trauma o el desastre, y nos mantiene en ese nivel sostenido. Eso queremos dejarlo de lado para poder entonces reparar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos tener espacios controlados, por ejemplo, 2 espacios al día en donde podamos revisar las noticias para enterarnos de ciertas cosas. Quizá una en la mañana, otra en la tarde. No recomiendo en la noche porque justamente es algo que nos sería contraproducente para el sueño. Y quizá también silenciar notificaciones o dejar de ver ciertos videos de personas que sabemos que con todo el amor nos mandan para estar informados, pero que a veces eso es contraproducente para nosotros. Entonces aquí tenemos estos 4 pilares: uno dedicado al sueño, otro a la alimentación, otro al movimiento y el último a la información, pero desde la conciencia. Ninguno requiere condiciones perfectas, porque sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero sí que dan prioridad a nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo no es egoísmo, es tomar responsabilidad de nosotros mismos y es un acto de amor propio. Así que cuidarnos a nosotros también representa fortalecernos para poder ayudar mejor, porque no podemos dar eso que no tenemos. Y nuestro cuerpo es el primer lugar en donde las cosas empiezan para nosotros poder dar y dar mejor. Espero que te haya gustado, que te haya servido esta información y nos vemos en el siguiente capítulo. Si tienes algún comentario, colócalo aquí abajo, y si tienes algunas ideas de temas que te gustaría que yo explorara o que lo desarrollara en una cápsula, con muchísimo gusto te leo y te respondo. Así que nos vemos pronto en el siguiente capítulo y Venezuela renace.